La leyenda del río Caraparí. Se dice que dos hermanos quisieron ir a pescar a un lugar llamado El Limoncito, pero no pescaron nada. Estaban cansados, con hambre y mucha sed. Al volver, se encontraron con una represa o laguna. El agua se mantenía quieta. Uno de los hermanos vio muchos peces que brillaban en el agua y dijo: ¿cómo quisieran que estos peces bajaran hasta allá, donde vivimos nosotros? Así nos queda más cerca para que pesquemos. Luego se acercó para tomar agua. Subió hasta lo más alto y se acostó para poder beber. El otro hermano se quedó más abajo. Cuando terminó de tomar agua, no podía mover su cuerpo y se quedó pegado en las piedras donde se acostó. Solo podía mover la cabeza. Lo miró a su hermano y le dijo: el arcoíris me habló. Y miraba para arriba. Me ha dicho que yo me voy a quedar aquí y que por mí van a pasar los peces. El otro hermano, que estaba abajo, se asustó y empezó a correr sin parar, pero se dio la vuelta y se detuvo. De repente se escuchó un trueno y cayó un rayo en la espalda del hermano, que había quedado sin poder mover el cuerpo, y lo convirtió en una piedra. Luego, aquella represa o laguna rebalsó y se abrió en el lugar donde se había quedado paralizado aquel hombre. La leyenda cuenta que por eso, cuando llueve y truena, bajan los peces de aquella represa para todo el río Caraparí. Se dice que aquel hombre solo quiere los peces para él, su familia y para los que viven ahí. Es por ello que se pierde mucha gente de otros lados cuando van a pescar. Alumno del Vespa Tobantirenda Aguaray. El hijo del gorila. Se la llevó secuestrada el gorila y ahí ha estado por 2 años. Un chiquito le nació a la mujer, fruto de la relación que tenía ella con el gorila. Pasaron 2 años más y la mujer quería ver a los suyos. Su hijo le dice: yo moveré la piedra, la entrada de la cueva, y así podremos escapar para ver a nuestros familiares. Pero el esfuerzo fue inútil. Sin embargo, él consoló a su madre diciéndole: 2 años más podré mover esa gigantesca roca para ir a ver al abuelito y a la abuelita. Al pasar el tiempo, por fin pudo mover la pesada piedra y exclamó: vamos, mamá. Y ahí nomás se acomodaron y se fueron. Apurémonos, que ya está el papá regresando y nos va a pillar. Caminaron desde aquel lugar hasta Aguaray y el camino se les apareció un hombre que cuidaba animales y le preguntó: ¿qué están haciendo por ahí? Ellos le contaron sobre sus vidas y el hombre se los llevó con él y lo entregó al cura del pueblo. El cura del pueblo decidió llevarlos lejos detrás de un río que llevaba mucha agua para que de esta manera el gorila no pudiera cruzar y llevarlos de regreso. Entonces la mujer se largó nomás para el otro lado del río. Pasó el tiempo y el niño continuó creciendo y la madre lo mandó a la escuela, pero no era igual que los otros niños. Por eso se les burlaban de él, de su aspecto físico. El pequeño tenía una fuerza bárbara y los otros niños le decían peludo, porque tenía mucho pelo en el cuerpo. A veces les pegaba y los volteaba, pero bien merecidos se los tenía. Luego de mucho tiempo llegó a la adultez, estudió mucho y se recibió de doctor. Nadie creía que estudiaría el peludo, pero así lo hizo, quedándose a vivir por siempre ahí, dicen. El hombre tigre. Una vez había un hombre de la etnia Tapiete que se transformaba en yaguarillá. El yaguarillá salía por las noches a matar a las personas para comerlos y no los dejaba tranquilos. Los rodeaba todo el tiempo y antes que se perdiera el sol, toda la gente se metían en sus pequeñas chozas para protegerse de la bestia. Tenían muchos perros, pero el yaguarillá los comía a todos. Era impresionante ver todo esto. La casa de mi abuelo estaba aquí nomás y muy cerca de la puerta estaba el yaguarillá. Así que con ese problema él tuvo que dejar a la gente que más quería. Cansado de vivir siempre escondido, se tuvo que ir de ese lugar a otro.
Y al poco tiempo dicen quedaban pocas personas, ya que algunos habían dejado el lugar por temor. Una de las pocas personas que se habían quedado era un conocido de mi abuelo. Él y las personas armaron la trampa que habían planeado para cazar a la bestia y también hicieron una fogata en un tacho grande en la que debían caer el yaguarillá. Una noche ellos se quedaron para hacer guardia y el yaguarillá apareció. Se dirigió hacia donde ellos estaban, se acercaba más y más hacia la trampa y en menos que canta un gallo, un hombre le disparó y el yaguarilló cayó herido en el tacho de la fogata, muriendo allí quemado. La yarará y la víbora verde. Dicen que había una vez un hombre que caminaba en el monte y de repente lo mordió una víbora yarará. El hombre se agachó y la agarró y le dijo: Ah, así que vos me mordiste, yo también puedo morder. Entonces la agarró y la mordió desde la cabeza hasta la cola y la soltó, diciéndole que se fuera y se curara si podía. El hombre se fue al curandero para que la curara la mordida de la víbora. Y la pobre víbora, que estaba toda mordida y muy dolorida, se encontró con una víbora verde, que no es venenosa ni mala y que siempre está metida en las casas de las personas. Y entonces le dijo: Curame vos, capaz que vos sabés, porque siempre paras con ellos. Ella le dijo: Sí te puedo curar. Y le ordenó: Anda a hacer fuego. Y luego le escupió en su cuerpo lastimado, como hacen los curanderos, pero en vez de calmarle, más le dolía. Después le dijo: Anda a traer agua. Y la escupió otra vez en el cuerpo lastimado, y al hacer esto, el dolor le calmaba, pero no se curaba. Poco después le dijo: Anda a traer ají. Pero al escuchar eso, el dolor volvió más fuerte. La víbora verde solo repetía lo que escuchaba en las casas de lo que hablaban las personas. Por eso no la podía curar a la yarará, solo que ella le dijo que sí le podía curarla porque la yarará la amenazó con matarla. Los estudiantes del VEPA número 7082 del curso primero quinta en el proyecto Misiereta Iñez, sigamos contándonos. Había una vez un remisero en la ciudad de Aguaray que contó lo que a él le había pasado. Una noche, cuando él trabajaba, se fue para un barrio muy oscuro, donde de noche no pasaba nadie por la oscuridad y el peligro. Él cuenta que cuando pasa por ese barrio, una mujer le hizo seña, fue y la alzó, para llevarla donde ella deseara ir. El remisero le preguntó: ¿A dónde quieres ir? Y ella le contestó: Al campi que quedaba como a 3 kilómetros del pueblo, por un camino pasando muchas fincas. Él la lleva para ahí, y mientras él la llevaba, él hablaba con esa mujer mientras viajaban. Él hacía preguntas y ella a él. Se contaron muchas cosas. Él cuenta que él la miraba por el espejo del auto, y dice que no se le veía el rostro, pero el cuerpo sí. Ella le contó que estaba de joda con sus amigas en el camping. El remisero contó que pasaron por un cementerio y cuando él le miró por el espejo, ella ya no estaba. Él cuenta que se desapareció en el cementerio. El hombre se quiso volver loco por esta tremenda experiencia y fue a todas las radios y canales de televisión del pueblo a contar su historia. Los estudiantes del VEPA número 7082 Tobantirenda, del curso segundo cuarta en el proyecto Misiereta Iñez, sigámonos contándonos. El espíritu del hombre condenado. Cuenta mi madre que allá por los años 70, mi abuelo, como todas las veces de la madrugada, iba a su sembrado. Eran las 4 de la mañana cuando él iba por una senda rumbo a su chacra. Cuando de repente escuchó quejidos de personas y sus perros ladraban como queriendo agarrar algo. Dice que él no le dio importancia y siguió su camino. Llegó a su chacra de maíz, cargó al burro y regresó.
Estos quejidos y los ladridos del perro seguían, pero esta vez eran más fuertes. Se cruzaban cosas frente de él, como queriendo hacerle daño, pero los perros no dejaban acercarse nada. Llegó a casa el viejo y preguntó por Rogelio, el peón que tenía, y dice que la abuela le dijo que Rogelio estaba tomando en un bar que había cerca de la casa. Al transcurrir el tiempo, el abuelo mandó al peón para traer los últimos quintales de maíz, pero esta vez Rogelio, el peón, se dio con un hombre grandote, desnudo y endemoniado en una troja. Rogelio le preguntó qué pasaba y sin responder le metió con un garrote y lo mató. Después de haberlo matado, lo colgó en la tranquera de la chacra del abuelo. Y cuando el abuelo llegó, se dio con un cuerpo de su peón en la tranquera. Y desde ese entonces comenzaron a buscar a este hombre desnudo y loco que vagaba por los campos matando gente. Y muchos dicen que es un hombre que abusó de su esposa, que después se quitó la vida, que desde aquel momento su alma o espíritu en pena sigue apareciendo en la zona. Los estudiantes del primero sexta de la escuela Vespa número 7082 en el proyecto Misiareta Iñé y sigamos contándonos. El condenado. Había un hombre que vivía en Peña Morada, que estaba juntado con su comadre, y después se condenó porque no había sido bautizado en el tiempo de Pascua, que es cuando salen ellos, porque se dicen que estaban contentos porque el Hijo de Dios muere. El hombre se empezaba a sentir mal, le dolía la cabeza. Cuando llegaba la noche, él escuchaba que desde el cerro bajaba a galope un caballo. Cuando él salía, veía a un hombre vestido de gaucho, sin rostro, y con una espuela toda de oro. Hasta la montura era de oro. Este lo quería llevar con él, vaya a saber dónde. El hombre no quería ir y se asustaba, pero si no iba, el gaucho le decía que mataría a toda su familia. Cuando el hombre se convertía en mulo, el gaucho lo ensillaba y se montaba sobre él. Y dicen que se iban a Bolivia porque por ahí había mucha gente, en especial iban a Santa Cruz. El gaucho se comía algunas personas y traía otras en una alforja grande que cargaba sobre el mulo y luego volvía para acá. Cuando llegaban cerca del cerro, el gaucho le quitaba la montura, la alforja y la cargaba sobre otro caballo y se volvía al cerro. El mulo se revolcaba debajo de un algarrobo grande que estaba cerca de su casa y volvía a ser hombre. Al día siguiente su familia le preguntaba qué le había pasado en la cara. Él le decía que se golpeó. Las marcas eran de freno que le ponían el gaucho. Cuando llegaba la noche otra vez se lo llevaba el gaucho. Cuando volvía tenía marca en el cuerpo, ahora de la espuela y del rebenque. Así estaba aquel hombre hasta que pasaron las Pascuas. Cuando pasó todo esto, el hombre le contó todo a un amigo. Su amigo le dijo que se tenía que bautizar y confesarse si no quería que el otro año le pasara lo mismo. Él le hizo caso a su amigo y se bautizó y se casó por la iglesia, para no seguir viviendo en pecado. Somos alumnas del anexo Vespa 7082 de Tobantirenda, segundo cuarta. No hace mucho tiempo, cerca de los cerros donde había plantas de mango y montes altos, un joven decidió cazar animales por todo el monte de aquel cerro. Sin darse cuenta, aquel joven caminó mucho, pero mucho, tan mucho caminó, que se perdió 3 días y 3 noches en aquel lugar. Los familiares estaban preocupados porque no volvía desde aquel día que salió de su casa. Cuando volvió, regresó desnudo y solo repetía 1 y 1000 veces: ya no voy a matar animales, en serio, ya no voy a matar animales. Los parientes y los amigos no entendían lo que le pasó y decían entre ellos que el mandinga se lo llevó. Hicieron una fogata y con el humo los ahumaron, pero aquel hombre repetía lo mismo: ya no voy a matar animales, en serio, ya no voy a matar animales. Entonces perdió el conocimiento. La gente
de la comunidad decían que ya nadie más iría a ese monte porque el mandinga mezquina todo lo que tiene él. No quiero que a nadie le pase lo que me pasó a mí. Vi una víbora, pero muy grande, muy grande. Y de nuevo repetían. Ya no voy a matar animales. En serio, ya no voy a matar animales. Y la comunidad dejó de ir a matar o a cazar animales y decidieron cultivar la tierra para poder sustentar a sus familiares. Alumno de primero sexta de la escuela Vespa Aguaray. El pescador de la peña. Cuentan que hace muchos años, en un lugar llamado Itaqui, un grupo de hombres fueron a pescar. Cuando llegó la tarde, uno de ellos empezó a tener fiebre, frío y dolor de cabeza. Sus amigos le decían: te vamos a llevar a tu casa. Pero él ya no podía caminar y les dijo: déjenme y no se preocupen, que voy a estar bien. Váyanse, yo me voy a quedar aquí. Cuando me sienta un poco mejor, me voy. Pero ellos no quisieron dejarlo solo, mas él insistía. Entonces empezaron a guardar sus cosas para marcharse y él se quedó sentado cerca de una gran peña que había en la orilla del río. Dicen que de repente apareció como un par de cuernos de oro que lo arrastró dentro de la peña y sus amigos no pudieron hacer nada para ayudarlo. Dicen también que ahora cuando van a pescar otros corajudos y no pueden sacar pescados, le piden al hombre que desapareció: danos pescados. En especie de ruego, y de repente aparecen muchos peces que se pueden atrapar con las manos sin necesidad de anzuelos. También dicen que en el lugar por donde se llevaron al pescador ahora es como una gran casa por dentro y los pescadores pueden descansar ahí de sus fajinas. Alumno del segundo cuarto, anexo Tobatirenda, Aguaray. Cuenta la leyenda que había una vez una familia humilde que vivía en el campo. Un día a él se le ocurrió llevar a sus hijos al monte para hacerles una broma. Simularía dejarlos abandonados en el monte, haciéndoles creer que lo que él quería era deshacerse de ellos, y así lo hizo. Los dejó solos. Al pasar las horas, el padre no regresaba por ellos y los niños decidieron ir a buscarlos porque se sentían muy solos y asustados. Al llegar el atardecer se encontraron con un desconocido. Recorrieron un largo camino porque lo que pretendía el hombre era hacerles perder en la inmensidad del oscuro monte. Al llegar a una barranca les dijo: no busquen más a su padre porque él los abandonó y ya no los quieren ver más. Al anochecer los niños se durmieron al pie de un árbol. Al caer el amanecer siguieron buscando hasta que se les apareció un pájaro. Porque Coquena, que es el diablo y se aparece en distintas formas, y les dijo: y si vuelven a portar bien les voy a conceder un deseo. Y ellos les respondieron: ser como vos, un pájaro para volar de nuevo a casa. Luego los convirtió en unos pájaros negros y ellos le preguntaron: ¿por qué así? No queremos ser pájaros tan feos. Él le contestó: ese será su destino, ser malos y feos por siempre. Y así volvieron a casa para saber si era verdad lo que les había dicho, que su papá no los quería. El padre, cuando los vio, se asustó mucho y los espantó de la casa sin saber que eran sus hijos. Así que los hermanos regresaron al monte para quedarse siempre allí. Se dice que siempre que las personas cazan en el monte, ellos se les aparecen y silban para que los sigan, porque su silbido a las personas les atrae y así los lleva para hacerlos perder en el monte para que sufran como ellos. Historia de un tapado. Cuando mi padre nos contaba acerca del tapado en el año 78, decía que a él lo molestaba en sus sueños pidiéndole pollos y pollitos, los cuales eran sus hijos y nietos. Él nos contaba que el tapado era de oro. Mi papá le decía que no le iba a dar a sus seres queridos ni por todo el oro que le ofreciera. Él siempre se hacía ver con mi tata, nunca con nosotros.
El tapado se le aparecía cuando estaba machado, pensando que así le daría alguno de sus pollitos. Pero como nosotros éramos personas humildes, lo que quería el tapado era tentarlo a mi papá. Pero él llorando le decía, jamás te voy a dar a ninguno. Me acuerdo de que él sabía pelear con el demonio y mi marido un día fue a ver qué estaba haciendo mi papá, porque se lo escuchaba gritar y pelear mientras decía, este diablo maldito que no me deja en paz, me sigue molestando. ¿Por qué me molesta este? Yo lo vi en el fondo de mi casa a mi padre, que decía que veía como una llama de fuego y repetía, ahí está el tapado, ahí. Era el lugar donde el diablo le decía que entregara a uno de sus pollitos. Pero eso era antes, cuando yo era joven. Tantas cosas pasaban y generalmente esto sucedía en el fondo de mi casa. Hasta hoy se ven bultos negros, blancos, hasta con decirles que una vez también se vio un caballo con alas doradas. Pero cuando fue un grupo de personas a ver todo ello, ya no había rastro de nada. Al parecer, ahí está la maldad. Mucha gente vieron cosas por ahí. Además, se dice que ese lugar era el camino que los tigres usaban para bajar del cerro para ir a tomar agua a la quebrada. Tal vez ya desde antes sucedía todo esto en aquel lugar. Cuentan que hace muchos años vivía un hombre llamado José. Él era bueno, trabajador, amable y quería mucho a su mujer. Cuando él se iba al cerco a trabajar, ella se ocupaba de las cosas. Un día, cuando se acercaba la Semana Santa, ella empezó a sentir dolor de cabeza. Sus ojos se empezaron a poner rojos. En el día no podía salir de la casa por los dolores, pero cuando llegaba la noche se sentía mejor. No sabía qué era lo que tenía su mujer y no quería ir a trabajar, pero ella le decía que vaya. La noche del Jueves Santo, cuando él dormía cerca de las 11:30, sintió el relincho de un caballo en el patio de su casa. José salió a ver quién era, pero solo vio que el caballo se alejaba de la casa. Entonces él fue a ver a su esposa, pero ella no estaba. José se quedó despierto toda la noche. Antes del amanecer, José escuchó otra vez el relincho del caballo. Y cuando él quiso salir a ver lo que pasaba afuera, entró su mujer y le dijo que traía carne para la comida. José le preguntó dónde había estado toda la noche, pero ella no le contestó porque decía que le dolía la cabeza y se fue a acostar. Cuando José fue a ver la carne que su mujer trajo, se encontró con algo terrible. Era una pierna de un chiquito. José no sabía qué hacer y se puso a llorar desconsolado porque estaba viendo. Entonces él agarró la pierna y la fue a enterrar lejos de su casa. Después volvió a la casa para ver a su mujer. José no se animaba a preguntarle de dónde sacó eso que había traído. Cuando llegó la noche del viernes volvió a salir y al regresar trajo la pierna de un adulto. José se puso a llorar y la fue a enterrar. Entonces José se dio cuenta que su mujer era una condenada. Los condenados aparecen cuando no son bautizados y tienen relaciones entre compadres, hermanos o una mujer con su padre. La mujer de José tuvo relaciones con un cura, padre, cuando ella era su empleada. Como él murió primero, ella se condenó. Pero si la mujer habría muerto primero, él sería el condenado. En la noche siguiente, la mujer de José volvió a salir, y José salió detrás de ella y empezó a correr alrededor de la casa para dejar huellas, para que cuando ella regrese no pueda encontrarlo y así distraerla mientras él se escapaba. Cuando ella regresó empezó a llamarlo. José, José, aquí te traje carne para tu asado. Pero José ya estaba lejos de su casa. Entonces ella salió enojada de la casa y se transformó en una mula. Para transformarse se orinaba y se revolcaba en su orina para convertirse en una mula que tiraba como un fuego por la boca y por la nariz. Y después fue a buscar a José, pero él ya se encontraba muy lejos y se escuchó que gritaba la condenada. Entonces él vio tras
él vio 3 árboles juntos y se subió el primero de ellos. Y entonces de repente sintió como un fuerte viento que pasaba cerca de él. Y ese viento era su mujer, la condenada. Ella se dio cuenta que ya no estaban las huellas de José. Y volvió para atrás donde estaban los 3 árboles juntos. Y volvió en forma de mujer y le dijo: ¿Cómo no te comí anoche? José, José, baja José. Y se volvió a transformarse en una mula y volteó el árbol de una patada. José se pasó al otro árbol y también lo volteó. José pasó al último árbol donde ahí vio a lo lejos que venían unos arrieros y empezó a gritar para que lo ayuden. Uno de los arrieros se acerca. La condenada está sentada al pie del árbol en forma de mujer. Estaba agachada con el cabello que lo cubría toda la cara. Uno de los arrieros saca un chicote de cedro que estaba bendecido y le empezó a pegar. Entonces José se bajó del árbol, le dieron una mula que no había sido domada y era muy arisca. José y los arrieros se fueron de ahí. Uno de los arrieros se adelantó al pueblo para avisar que venía una condenada. Mientras que José iba montado, la condenada venía por detrás de él. La mula de José empezó a patearla a la condenada. Así iban peleando por el camino hasta que llegaron al pueblo. En el pueblo hicieron un fuego grande y cuando entraban los hombres que lo esperaban, enlazaron a la condenada y la quemaron. José pensó que todo había terminado. A José le dijeron que no podía salir del pueblo durante 4 años. Pero José no pudo esperar para ir a visitar a su compadre. Cuando faltaba un día para que se cumplan los 4 años, José salió del pueblo para ir a la casa de su compadre. En el camino se acordó que por ese camino él venía peleando con la condenada. En un instante José escuchó un grito fuerte. Se dio vuelta y vio que era la condenada. José iba montado en un burrito y empezó a correr, pero ella lo alcanzó. El burrito peleó con ella, pero después él se cansó y no pudo seguir corriendo. Y la condenada sacó a José de encima del burro y se lo comió. El burrito llegó solo a casa del compadre, y al ver que José no llegaba, ellos salieron a buscarlo, pero solo encontraron la ropa, los pies y las manos de José. Se dice que la condenada regresó porque no quemaron su corazón. Alumno de primera a sexta del Vespa Tobantirenda Aguaray. La historia de un cartero. Bueno, te voy a contar, hijo, la historia de un cartero que me contó una patrona mía cuando yo trabajaba lavando y planchando. Cuando yo era soltera, antes que conozca a tu papá en Buenos Aires, un cartero paseaba por las calles haciendo su trabajo y no conocía bien las casas. Una vez le tocó entregar una carta en una casa color gris. La carta no tenía nombre, para quién era, solo decía el nombre de la calle y el número. Cuando entró en el portón, el cartero dice que sintió escalofríos, gritó: «¡Cartero!». Se acercó a la puerta y abrió un poquito la puerta y escuchó a un perro que ladraba. Adentro entró despacio y se cerró la puerta. Entonces vio a un hombre grande y a un perro negro al lado. Al lado había una mesa llena de cartas. Ninguna estaba abierta y el cartero quiso dejar las cartas, pero él se sorprendió por todas las cartas que estaban allí. Hizo lo que tenía que hacer. Abrió la carta y luego de la chimenea salió un gran fuego y se ardió toda la casa. Y cuando se despertó, estaba en el hospital para locos y siempre decía: «Me quemo, mi cuerpo se quema». Y también decía: «Nadie me viene a ver porque me volví loco». Dice que por las noches el hombre de la casa gris le va a visitar. Alumnas del segundo cuarta del Vespa 7082 en el proyecto Misiareta Iñé y sigamos contándonos.
La luz maligna. Hace 9 años atrás, yo estaba trabajando en la finca de don José Luis Río, que estaba en Vallivián, a 17 kilómetros para adentro, en un lugar llamado Cuchuy. Como todos los días, salíamos a trabajar. En la noche, estábamos preparando la tierra para plantar poroto. Pero esa noche, cuando salí a trabajar, eran las 8 de la noche y se me rompió el brazo de la rastra. La llevé al tinglado del taller para que la soldaran. Vino Tito, el soldador, arreglamos ese brazo de la rastra y terminamos tipo 11 de la noche. Y yo me volví a ir al campo a continuar con mi labor. Estaba trabajando muy bien hasta las 2 de la mañana y cuando salgo rastreando a una punta del campo, veo la otra esquina una luz muy brillante. Por un momento pensé que era Tito el que andaba con la camioneta por esos lados. Cuando esta luz tan brillante enfocó para donde yo estaba, le hice un guiñe de luz. Cuando me di cuenta que esta luz se estaba acercando más y más, me puse nervioso y me paré con el tractor. Esperé a ver qué hacía. Mientras esta luz se acercaba, yo apagué el motor y las luces del tractor. Me aterroricé cuando vi realmente lo que era. Como el tractor era grande y tenía una cabina amplia, me acosté en el piso del tractor. Sí, tuve miedo y mucho, porque no podía creer lo que estaba viendo. Era una pelota de más o menos 1 metro de alto y estuvo dando vueltas alrededor del tractor como unos 10 minutos. Tal vez después que esta luz se fue, se perdió para el medio del monte. Quedé atónito. Esa noche, como nunca me volví al campamento, después de haber pasado lo sucedido, cuando llegué al campamento todavía Tito no se había dormido y me preguntó, ¿qué pasó? Yo le conté lo sucedido y él me contó que esa luz ya había matado a varios tractoristas. Yo le pregunté, ¿pero cómo? Y él dijo que esa luz maligna que sale cada año, es decir, una vez al año, y se quiere llevar a una persona, o sea, lo mata. No sé cómo, pero lo mata, me dijo, porque solo al otro día se encuentra el cadáver. Cuando escuché esto, me quedé muy mal, pero esa fue la única vez que me apareció a mí, pero cuentan que hasta el día de hoy sigue apareciendo esa luz. Los puesteros que hay por allí cerca le pusieron por nombre la luz maligna, porque todos los años mata a uno. Alumnas del Vespa, primero quinta, anexo Tobatirenda, Aguaray. Un encuentro un tanto extraño. Un día fui a la finca de un amigo a ver el tractor que tenía, porque me pidió que se lo arreglara. La finca quedaba lejos de la ruta, como a 35 kilómetros. Ese día me fui a las 5 de la tarde y la verdad es que no podía encontrar el lugar. Pasaron 2 horas y me ubiqué. Mi amigo y sus parientes estaban haciendo asado. Me invitaron a comer y luego de una tremenda empanzada me fui a terminar mi trabajo. Llegó la noche, 10:20 máximo, y me tuve que venir solo por el camino de regreso, en una bajada muy arenosa. No sé cómo, pero miré para el frente y se me apareció un hombre peludo, con patas de vaca y cuernudo. La verdad es que en ese momento no supe qué hacer. Me asusté un montón y me aceleré en mi moto. Me fui, pero el hombre peludo me siguió. Me quería agarrar. Lo único que sé es que llegué a la ruta muy agitado. Me tranquilicé un poco y me fui a mi casa. Apenas entré, me quité la remera y tenía la espalda roja porque el hombre peludo me quiso agarrar. Me dolían mucho las heridas que me hizo esa noche el peludo. No pude dormir, sentía que él estaba a mi lado, sentía ruido en la puerta y en el techo. Pero ese me duró 3 días, es decir, estar con miedo. Pero desde ese día no fui nunca más a la finca de mi amigo, que queda atrás del dique del río Caraparí. Sigamos contándonos es un proyecto nacido
en un sector, digamos, de enseñanza popular de la lengua y la literatura, y en un bachillerato salteño para adultos, donde nos propusimos como desafío recoger de las comunidades y de los hogares de nuestros alumnos aquellas historias que circulan como perlas milenarias de la narración, que son estas leyendas que nos brindan placer estético a la hora del mate, a la hora de la comida, a la hora de la reunión familiar. Estas leyendas fueron primero recopiladas y publicadas en una antología de relatos híbridos locales que circulan desde Aguaray a Salvador Massa, en las comunidades de Capiasuti, Tuyunti, Caraparí, Tobantirenda y Salvador Massa, también Campo Blanco y Peña Morada, que son comunidades guaraní que habitan nuestro suelo. Estas leyendas tienen un propósito, que es conservar nuestro patrimonio cultural y nuestra identidad, y también entretener. Por otra parte, el Sigamos Contándonos, que era un proyecto educativo donde se proponía la publicación de una antología de relatos híbridos. Habiendo logrado la publicación, nos propusimos una segunda etapa. Esta segunda etapa tenía que ver con la edición de un CD que acompañará a nuestro libro y también que servirá de material didáctico para las aulas en nuestras escuelas. Y también en este sentido, la literatura oral no puede prescindir de la narración puesta en la voz de quienes fueron protagonistas. Esta antología tiene como nacimiento el Vespa 7082, República Oriental del Uruguay, ubicado en la ciudad de Aguaray, con dos anexos, uno hacia el norte y otro hacia el sur. El anexo hacia el norte es Piquirenda y el anexo hacia el sur es Tobantirenda, y los alumnos de EGB de Tobantirenda fueron los verdaderos protagonistas de la recopilación de cada una de estas historias.